Comenzamos con la clase número 9 de la unidad 3 del proceso administrativo. Son objetivos de esta clase: definir dirección, comprender sus alcances como etapa del proceso administrativo y además incorporar algunas nociones de los conceptos más significativos vinculados con esta etapa de dirección, tales como conflicto, influencia, autoridad, poder, liderazgo y motivación. Nuevamente, recordamos que durante el desarrollo de las primeras clases de la unidad hemos visto dos funciones del proceso administrativo que corresponden respectivamente a la primera etapa, el planeamiento, y a la subfunción formalización de la función gestión. Abordaremos ahora la dirección como segunda subfunción de la gestión. En la clase número 7 hemos hablado de la estructura organizacional. Recuerdan que era un elemento que define a las organizaciones, pero considerada en su totalidad comprende la estructura formal, la estructura informal y la estructura real. La estructura formal que hemos desarrollado durante la clase 7, cuando vimos formalización, es aquella que se basa en el conjunto de relaciones explicitadas por la dirección. Son relaciones deliberadas que se representaban, ¿recuerdan?, con el organigrama. También encontramos la estructura informal, que está formada por el conjunto de relaciones que no han sido definidas explícitamente y que responden básicamente a las necesidades que entran en contacto con el trabajo. Ambas estructuras, la informal y la informal, coexisten conformando la estructura real que los administradores deben administrar. Hemos dicho que la gestión es la función en la cual se facilitan los medios necesarios para posibilitar el desarrollo de lo planeado y la puesta en marcha, y que para ejercerla es necesario distinguir dos subfunciones: la formalización y la dirección. Definíamos a la estructura formal como aquella que comprende la disposición interrelacionada de personas, tareas, funciones, asignación de responsabilidades a los distintos puestos de trabajo, la coordinación de las diversas áreas de responsabilidad, las distintas esferas de actividad, los niveles jerárquicos, los modos de distribución de los recursos, etc. Y reitero, se grafica mediante organigramas, representaciones gráficas de la estructura formal, con distintos modelos rígidos y flexibles. La estructura informal es el conjunto de interacciones reales que se producen en el seno de la organización, afectan el esquema de decisiones y alteran el funcionamiento organizacional previsto en la estructura formal. Se representa mediante lo que denominamos redes sociométricas, mapas sociométricos o sociograma. El sociograma es un método de representación gráfica que permite observar la posición que ocupa cada individuo en la organización, así como todas las interrelaciones establecidas entre esos individuos. Representa la configuración del comportamiento social tomada en su conjunto y señala la posición que cada individuo ocupa en esa configuración. Allí veremos nodos y líneas con distintas direcciones que nos estarán representando a las personas estrella, a las personas con diferentes interacciones y a los individuos aislados de la estructura informal de la organización. Dicho esto, corresponde ahora definir a la dirección como subfunción dentro de la etapa de gestión del proceso administrativo. Dirigir es coordinar la ejecución de los planes y conducir a los miembros de la organización de manera tal que sus acciones se encaminen hacia el logro de los resultados esperados. En un sentido amplio, entonces, la esencia de la dirección es la coordinación. Como hemos visto cuando definíamos los elementos organizacionales, los individuos constituyen un recurso básico,
por lo que administración y las disciplinas que abordan las relaciones humanas se unen de un modo indiscutible. Son desafíos entonces del administrador la conducción de los esfuerzos hacia los objetivos organizacionales, pero también la atención de los fines individuales, grupales y organizacionales, la conjugación de todo lo anterior y considerando una cantidad de conflictos administrables. Los administradores aportan al triunfo o al fracaso del sistema administrado diseñando buenos o malos planes, ideando estructuras formales adecuadas o inadecuadas y efectuando correcta o incorrectamente la distribución de recursos. Todo esto lo hemos visto cuando desarrollamos planeamiento y formalización dentro de la gestión. Pero nada de eso sirve sin la coordinación y guía de los esfuerzos individuales coadyuvando al cumplimiento de los objetivos. Conflictos administrables, dijimos. Siguiendo a Chris Argyris, definimos conflicto como incongruencia de objetivos y puede ser intrapersonal, interpersonal, grupal, organizacional o interorganizacional. En consecuencia con lo que hemos visto cuando analizábamos niveles de comunicación. Los conflictos pueden ser entonces dentro de una misma persona, entre personas, en el grupo, dentro de la organización o entre sistemas diferentes. Hemos reconocido el conflicto como una circunstancia natural dentro de la vida de la organización. Frente al conflicto, el administrador no busca soluciones mágicas, sino estrategias para abordarlo, para administrarlo. Así podemos identificar diferentes estrategias para la administración del conflicto. La evasión, esto significa ignorar la existencia, no reconocer el conflicto. La dilación, tirar hacia adelante el conflicto, dilatar en el tiempo su abordaje, es una acción retardatoria. Esta estrategia tiende a enfriar la situación. Y la confrontación. Se asume la existencia del conflicto, se toma la decisión de enfrentarlo. Vale aclarar que las dos primeras estrategias solo contribuyen al agravamiento del conflicto, incrementando los riesgos y peligros que entraña esa situación, generalmente. Puede ser, tal vez, que la dilación sirva en algunas oportunidades para poner paños fríos y mejorar la negociación, pero la evasión habitualmente no trae buenos resultados. La confrontación entonces es la estrategia administrativa que más aconsejamos para la administración del conflicto. Obviamente, la utilización de las diferentes estrategias dependerá de la gravedad del conflicto, de los actores involucrados y de la organización a administrar, entre otras cuestiones de importancia. Influencia es el proceso por el cual una o más personas o un grupo o un sistema organizacional determinan el comportamiento de otra persona, grupo u organización. Se manifiesta en el cambio de comportamiento o de conducta de un individuo resultante de las acciones de otro. Existen requisitos básicos para que pueda darse la influencia. Estos son la comunicación y la aceptación. Tengan en cuenta entonces aquellos procesos generales que hemos visto en las unidades anteriores, el proceso de comunicación, el proceso de negociación, el proceso de toma de decisiones, están permanentemente afectando al proceso administrativo en todas las etapas y también en la dirección. Veamos ahora el concepto de autoridad. Lo definimos como el poder legítimo o institucionalizado y que corresponde a la persona en virtud de su papel o de su rol y su estatus o jerarquía en la estructura formal. Este estatus le da el derecho a mandar o a emitir órdenes, de modo tal de que si no se ejerce la autoridad, la misma no se pierde, porque se le da el cargo
el puesto establecido deliberadamente en la estructura formal. Este tema ha sido estudiado desde la sociología por muchos autores. Vamos a rescatar una clasificación de autoridad que nos aporta Max Weber, un sociólogo de importantes aportes a nuestra disciplina. Max Weber habla de tres tipos diferentes de autoridad. La autoridad tradicional, que se trata del tipo de autoridad que confiere poder a través de la tradición y la costumbre, habiéndose enseñado al subordinado a hacerlo. Las órdenes de los superiores son justificadas por los propios subordinados. Se hereda, es irracional y puede ser delegable. La autoridad carismática se trata de uno de los tipos de autoridad que propone Max Weber, que se posee con el acuerdo de los subordinados. Basada en la capacidad de carisma de la persona al mando, nace del respeto y la admiración de las características de la persona líder. Se aceptan como justificadas debido a dicho respeto por las facultades o forma de ser del sujeto en cuestión. El tercer tipo de autoridad que propone Max Weber es la autoridad racional, conocida también como burocrática o legal. Las personas obedecen este tipo de autoridad debido a que sus decisiones son captadas como de acuerdo con las normas sociales, aceptándose como legítimas. El poder consiste en el control de los recursos que para otros tienen valor. Recursos son atributos, propiedades o posesiones de un individuo que pueden transferirse a otros como una satisfacción positiva, por ejemplo, una remuneración, o negativa, como un castigo, pudiendo ser materiales, de información, de personalidad, etc. Un individuo está en condiciones de ejercer poder entonces cuando controla determinados recursos que otro individuo valora y que no puede obtener de otra manera, condicionando su conducta a cambio del suministro de dichos recursos. Consiste en la facultad ejercida de producir la ocurrencia o no de algo y en la influencia ejercida por el hombre a través de cualquier medio sobre la conducta de otros de manera planificada. A diferencia de la autoridad dada por el cargo, el poder, si no se ejerce, se pierde. Una concepción útil del poder indica que puede derivar de las siguientes fuentes: poder de premio, poder coercitivo, poder legítimo, poder de referente y poder experto. El poder de premiar o poder de gratificación se basa en recompensas de variada índole: económico, incentivos, ventajas sociales, reconocimiento público, promoción jerárquica, estatus, etc. Plantea una relación de dependencia que busca la gratificación y esta surtirá efecto si el individuo gratificado valora dicha gratificación. Hay quienes se sentirán recompensados con un sincero gracias o una mirada profunda y a otros les bastará una placa y otro grupo, quizá la mayoría, solo se sentirá gratificado con dinero. El poder coercitivo es el poder sobre la otra parte que le permite ser amenazador, punitivo, coercitivo, a través de sanciones, de reprimendas, de multas, de acciones legales, de ruptura de relaciones, entre otros factores similares. Es el poder entonces basado en la fuerza, en la coerción. El poder legítimo se refiere al poder de un individuo o grupo gracias a la posición relativa y obligaciones del jefe dentro de una organización o sociedad. El poder legitimado confiere a quien lo ejerce una autoridad formal delegada. El poder de referencia se refiere a la capacidad de ciertos individuos para persuadir o para influir a otros. Está basado en el carisma y las habilidades interpersonales del que ostenta el poder. Aquí, la persona sometida al poder toma como modelo al portador de poder y trata de actuar como él. Lo emula, lo imita. Por último, el poder experto es el que deriva de las habilidades o pericia
de los individuos y de las necesidades que la organización o la sociedad tienen de estas habilidades. Al contrario de las otras categorías, este tipo de poder es usualmente muy específico y limitado al área particular en la cual el experto está calificado. Liderazgo es un concepto bastante difícil de definir. Kuntz y Weinrich, en su libro Administración, dicen que es el arte de influir en las personas para que se esfuercen con buena disposición y entusiastamente hacia la consecución de metas grupales. Warren Bennis y Nanus dicen que el factor esencial del liderazgo es la capacidad de influir y organizar significados para los miembros de la organización. Ellos crean en la gente nuevas ideas, nuevas políticas, nuevas metodologías, cambian. En síntesis, son el metabolismo básico de las organizaciones. También aquí encontramos diversas clasificaciones, diversos tipos de liderazgo. Así tenemos el enfoque de los rasgos, que dice que lo que distingue a los líderes de los que no lo son sus cualidades y sus características personales. El enfoque conductual tiene que ver con las conductas que distinguen a los líderes de los que no lo son. También está el enfoque situacional o de contingencia, que dice que el estilo de liderazgo se va modificando según la situación que hay que afrontar. Motivación es un término general que se aplica a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, aspiraciones. Decir que los administradores motivan a sus influidos es decir que hacen cosas que esperan que satisfarán estos impulsos y deseos y los inducirán a actuar en la forma deseada. Existen muchas teorías y enfoques diversos para estudiar la motivación humana. En este curso simplemente abordaremos en forma muy tangencial el sistema de jerarquía de necesidades ideado por el psicólogo norteamericano Abraham Maslow en 1954 y que es comúnmente utilizada para clasificar las motivaciones humanas. Según Abraham Maslow, existen necesidades fisiológicas como hambre, sed, sueño, etc., necesidades de seguridad como abrigo, refugio, salud, etc., necesidades sociales como el amor, la amistad, necesidades de autoestima, prestigio, respeto, éxito, confianza, y de autorrealización, logro de todo el potencial que nunca se cumple completamente. Estas necesidades sirven como factores motivadores en la medida en que se hallen insatisfechas. Entre muchas otras teorías de importancia, destacamos también a la teoría del incentivo, teoría X y teoría Y, teoría de los dos factores, teoría de expectativas, de la disonancia cognitiva y la teoría de los tres impulsos. Estas teorías, como otros muchos conceptos vinculados a la dirección, se desarrollarán en otras materias más avanzadas de administración.